Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con el cuarto módulo del curso de termodinámica 2 de mezclas no reactivas. Ya en la clase anterior definíamos lo que es una solución ideal y la ley de Amagat. Y decíamos que estas dos, o que la suposición de solución ideal conducía a la definición de la ley de Amagat. Había quedado pendiente la ley de Dalton de las presiones aditivas, que literalmente en el libro de Sengel se indica que, de acuerdo a esta ley, la presión de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones que cada gas ejercería si existiera solo a la presión, a la temperatura, y volumen de la mezcla. Es decir, la presión de la mezcla a un volumen y temperatura de la mezcla es igual a la sumatoria de la presión que ejercería cada componente si ocupara el mismo volumen de la mezcla a la temperatura de la mezcla. Indicábamos en la clase anterior que esta ley puede o no ser consistente con la suposición de solución ideal. Hay un caso en el que sí son consistentes. Y vamos a ver cómo logramos observar en qué caso específico la suposición de solución ideal conduce a la ley de Dalton. Que nos indican la ley de Dalton es válida para mezclas de gases ideales, no es necesariamente válida para soluciones ideales o no ideales de gases reales. Sin embargo, la ley de Dalton puede usarse en forma aproximada en los casos de gases reales. Y vamos a ver qué podemos inferir de lo que dice en este recuadro. Entonces, cuando no tenemos gas ideal, los gases ideales se comportan, o las mezclas de gases ideales se comportan como soluciones ideales. De lo que dice el recuadro, la ley de Dalton es válida para gases ideales. Así que la suposición de solución ideal es consistente con la ley de Dalton solamente en el caso de los gases ideales. Y vamos a demostrar eso. Para una solución ideal, así que esto es válido para una solución ideal. Esto que tenemos acá ya no es general, esto es cierto para gas ideal. Para un gas ideal, P por V es igual a RU por T. Y debemos recordar que el volumen específico al que se hace referencia en esta ecuación es un volumen específico de sustancia pura, pero evaluada a la presión y temperatura de la mezcla. Así que VI es igual a RU por T de la mezcla entre la presión de la mezcla. Pero si evaluáramos el volumen específico de la mezcla de un gas ideal, también sería igual a RU por TM entre PM. De tal manera que el volumen de la mezcla es igual a la sumatoria del número de moles de cada componente multiplicado por RU, TM y PM. Y vamos a aplicarlo para esta mezcla binaria.
Bien, ¿qué ocurre si factorizamos esta presión? Y V de A más B se refiere al volumen de la mezcla. Esto es igual a 1 entre la presión de la mezcla por NA por RU por TM más NB por RU por TM. Si pasamos PM para el lado izquierdo y VM para el lado derecho, esto se convierte en NA por RU por TM entre VM más NB por RU por TM entre VM. Si recordamos la ecuación de gases ideales, P por V es igual a N por RU por T. Si despejamos P es igual a N por RU por T entre entre V. Hacia acá hacemos esto. Esto se convierte en una presión de A. Así que esto qué significa que PM es igual a N de A por RU ATM VM. Esto es el equivalente a decir que esto es la presión de A evaluado a la temperatura de la mezcla y al volumen de la mezcla. Y que esto corresponde a la presión de B evaluado a la temperatura de la mezcla y al volumen de la mezcla. Y eso es exactamente lo que indica la ley de Dalton. Sin embargo, para poder deducir esto, no solo tuvimos que asumir que la solución se comportaba como solución ideal, fue necesario también utilizar la suposición de gases ideales. Por eso decimos que la ley de Dalton es consistente con la suposición de solución ideal solamente cuando se trata de gases ideales. Así que la presión de A, o la presión de la mezcla, es igual a la sumatoria de la presión parcial de cada componente, evaluado a la temperatura de la mezcla y la presión de la mezcla. Y es lo que se indica aquí. NI por RU por TM entre VM representa la presión parcial. Y la presión parcial de cada componente es igual a la fracción molar de ese componente dividido entre o multiplicado por la presión de la mezcla. Si conocemos la presión de la mezcla y la fracción molar, podemos determinar la presión parcial de ese componente aplicando la ley de Dalton. Y esa presión parcial va a ser importante, por ejemplo, en el mezcla de aire y vapor. Esto va a ser considerado una mezcla de gases ideales. Así que podremos definir una presión parcial de vapor y una presión parcial de aire seco. Esta presión parcial del vapor en esa mezcla de aire y vapor decidirá a qué temperatura esa mezcla iniciará condensación del agua. Así que ese efecto que vemos de que el vaso que tiene agua fría suda por fuera, eso es condensación del vapor que hay disuelto en el aire. ¿Y qué significa? Significa que la temperatura
de la superficie del vaso es inferior a una temperatura de saturación evaluada a la presión parcial del vapor. Esto es solamente una introducción, esto lo veremos en detalle en el siguiente módulo. El PI es la presión parcial de cada componente de la mezcla. Si sumamos estas dos cosas, esto debe ser igual a la presión de la mezcla de aire y vapor. Así que esta ley de Dalton va a ser útil, pero debemos recordar que es válida cuando la mezcla es de gases ideales. En otros casos podemos usarla en forma aproximada con más asteriscos que si lo usáramos en gases ideales. Vamos a ver qué ocurriría en los gases reales, o cómo podríamos aplicar conceptos previos que tenemos de termodinámica 1 para comparar presión, temperatura y volumen específico en gases reales que se comportan como solución ideal. Entonces, la suposición de solución ideal dice que el volumen específico de la mezcla es igual a la sumatoria de la fracción molar de cada componente por el volumen específico de esa sustancia o de ese componente evaluada la temperatura y presión de la mezcla. Y ese volumen específico lo buscaríamos en una tabla de esa sustancia. Bien. Si multiplicamos los dos lados de la ecuación por presión de la mezcla entre RU por la temperatura de la mezcla, este parámetro P por V entre RT, acá tenemos esto. Si hacemos esto, esto se convierte en esto. Y esto en su curso de termodinámica 1 lo definían como Z, que es el factor de compresibilidad. Y este término puede ser multiplicado a cada término de esta sumatoria. Si esto que está dentro del paréntesis lo multiplicamos por MI y lo dividimos entre MI, diríamos que PM por V entre RT de la mezcla es igual a la sumatoria de YI por P de la mezcla VI entre R por T de la mezcla. Y esto que tenemos acá, que representa el factor de compresibilidad del componente I evaluado a la presión de la mezcla y a la temperatura de la mezcla. De tal manera que si el lado izquierdo lo consideramos como el factor de compresibilidad de la mezcla, diríamos que el factor de compresibilidad de una mezcla ideal, es decir, de una solución ideal, es igual a la sumatoria de la fracción molar de cada componente multiplicado por el factor de compresibilidad de esa sustancia evaluado a la presión y temperatura de la mezcla. Y cómo se evaluaban esos factores de compresibilidad Z. Vamos a establecer acá dos preguntas: cómo o dónde qué principio se utilizaba en termo 1 para evaluar Z. De qué depende
o dependía en su curso de termo 1 el factor Z. Entonces, estas preguntas deben ser resueltas a través del foro de discusión. En general, para el contenido de los dos módulos siguientes, prácticamente no utilizaremos esta manera de comparar presión, temperatura y volumen en una mezcla, pues decíamos que la mezcla de aire y vapor se comporta como una mezcla de gases ideales y las mezclas de gases que constituyen los productos de la combustión también se comportan como mezclas de gases ideales, por lo tanto la ley de Dalton o la ley de Amagat van a ser aplicables para comparar presión, volumen y temperatura en las mezclas. La suposición de solución ideal es equivalente a suponer que la ley de Amagat aplica a gases reales. Sin embargo, la presión o la suposición de presiones aditivas o la ley de Dalton, decíamos que solo era consistente con la suposición de solución ideal si los gases se comportaban como gases ideales. Si aplicáramos la ley de Dalton para un gas real, diríamos que el factor de compresibilidad de la mezcla es igual a la fracción, a la sumatoria de la fracción molar de cada componente multiplicado por el factor de compresibilidad, pero evaluado a T y V, no a T y P. Tendría que ser P de la mezcla para que estuviéramos aplicando la suposición de solución ideal. Es lo que se indica en este recuadro. El factor de compresibilidad del componente I evaluado a T y V de la mezcla es distinto a el factor de compresibilidad evaluado a T de la mezcla y presión de la mezcla. Estos dos son iguales solamente bajo la suposición de gas ideal. Si es una mezcla de gases ideales, para gases ideales Z siempre es igual a 1. Así que si lo evaluamos a la temperatura y volumen de la mezcla, esto vale 1. Si lo evaluamos a la temperatura y presión de la mezcla, esto vale 1. Por eso decíamos que la ley de Dalton es consistente con la suposición de solución ideal. Vamos a identificar cada uno de ellos. Esto es Dalton. Esto es solución ideal. Pero decíamos que para gases ideales Z es igual a 1. Así que si tenemos un gas ideal, esto es 1 y esto también es 1. Por lo tanto, ambas suposiciones convergen. El resultado obtenido asumiendo la ley de Amagat es diferente al resultado obtenido suponiendo la ley de Dalton. Si aclaramos, si el flujo no es un gas ideal, cuando el flujo es un gas ideal, ambos son iguales a 1. Vamos a ver de qué otra manera podemos, ya que estamos en el análisis de, utilizando el factor de compresibilidad. Hace unos minutos preguntábamos de qué depende el factor de compresibilidad y qué principios se utilizaba y de dónde lo obteníamos. En esta diapositiva está la respuesta a las 3 preguntas. Para determinar el factor de compresibilidad, usted aplicaba el principio de los estados correspondientes. De 2 parámetros. Bajo esa suposición, el factor de compresibilidad era función de la presión reducida y la temperatura reducida, donde la presión reducida
es la presión entre la presión del punto crítico y la temperatura reducida es la temperatura dividida entre la temperatura del punto crítico. Esas son. Y usted, una vez que tenía la temperatura reducida y la presión reducida, iba a la gráfica generalizada. Y ahí obtenía Z. Así que aquí están las 3 respuestas a las 3 preguntas planteadas con anterioridad. Bien, ahora vamos a ver en qué consiste el modelo de Kay. Acá nos preguntan cuál es la temperatura y presión crítica de una mezcla de gases. Vamos a recordar que nosotros definíamos una masa molar de la mezcla como la sumatoria de la fracción molar de cada componente multiplicado por la masa molar de cada componente, y eso le llamábamos masa molar aparente. Es posible utilizar un criterio similar para definir un equivalente a presión del punto crítico y temperatura del punto crítico aparente, pero eso se le conoce como pseudo temperatura y pseudo presión crítica. Y la pseudo presión crítica es igual a la sumatoria de la fracción molar de cada componente por la presión en el punto crítico de cada componente. Así que podemos definir para una mezcla, si conocemos su composición, su pseudo presión crítica. Y una vez conocido la pseudo presión crítica, podemos definir en forma aproximada una presión reducida para esa mezcla. Algo similar podemos hacer con la temperatura. La sumatoria de la fracción molar de cada componente por la temperatura crítica de ese componente constituye una pseudo temperatura crítica. Con esa pseudo temperatura crítica podemos definir una temperatura reducida de mezcla aproximada, y con estos dos entonces podemos ir a la gráfica generalizada y obtener un factor de compresibilidad de la mezcla. Así que estas son las maneras para comparar temperatura, presión y volumen en una mezcla en función de las características de las sustancias que conforman esa mezcla. El caso más común es el de la solución ideales, que repito, veremos en el módulo de mezclas de aire y vapor y que aplicaremos en el módulo de mezclas reactivas. Reconociendo que nos vamos a enfocar en las mezclas de gases ideales que se comportan como soluciones ideales, vamos a ver cómo evaluar estas propiedades de energía, como la entalpía de la mezcla es igual a una sumatoria de la fracción molar por la entalpía molar parcial de cada componente. Esto es para cualquier solución. Esto es una definición general. Y deberíamos conocer esa entalpía molar parcial. En las soluciones ideales, entonces decimos que la entalpía de la mezcla es igual a la sumatoria de la fracción molar de cada componente por la entalpía de ese componente, evaluar la temperatura y presión de la mezcla como si estuviera separado de la mezcla. Es decir, acá para evaluar esto tendríamos que ir a una tabla específica de esa sustancia. Y esto, repito, es la manera en la que definiríamos la entalpía de la mezcla. ¿Y cómo estaría definido esto? Como H de la mezcla entre el número de moles de la mezcla. Así que es importante resaltar que las propiedades de la mezcla tienen como base la cantidad de mezcla y no la cantidad de un componente individual. Y es que se dice aquí, la entalpía de la mezcla es función de la presión de la mezcla, temperatura de la mezcla y del número de moles totales de mezcla. En función de la cantidad de moles de cada componente, la entalpía total de la mezcla es igual a la sumatoria del número de moles de cada componente por la entalpía específica en base molar de ese componente como sustancia pura evaluada a la temperatura de la mezcla y presión de la mezcla, y esto es cierto para este tipo
de soluciones. Cuando la mezcla es una mezcla de gases ideales, las entalpías de los gases ideales solo dependen de la temperatura. Por lo tanto, estas entalpías solo dependen de la temperatura de la mezcla. Y con esto vamos a concluir esta clase. En la siguiente clase continuaremos evaluando otras propiedades de mezcla, o específicamente de mezclas ideales, a partir de la composición de la mezcla y de las propiedades de las sustancias que conforman tales mezclas. Así que hasta la próxima, jóvenes.